nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles y feriados le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa que comparte con nosotros este lunes histórico. Un saludo a Cristian, que está en la operación hoy día, hola, y también es amigo nuestro en Historia Activa en Facebook. Sí, lo he visto ahí, muy deportivo Cristian, muy deportivo, sino un montañista de pura cepa, parece. Así es. Muy bien, aquí... ¿Y cómo nos podemos contactar, no? Se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 423-3822 o nos dejan un mensaje grabado al 425-7931. Ahí mi amigo José Luis tiene el celular de Radio Nacional en mano, que ya hemos aprendido a usarlo, y es el número 156-515-522, donde nos pueden mandar mensaje de texto también. Y nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar, nos leen en www.netlog.com/historiaactiva, nos escuchan online a través de www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6, Radio Nacional Mendoza. Y finalmente también nos pueden solicitar amistad en nuestra página de Facebook, donde somos 114 amigos. Gracias a todos los que han comentado, por ejemplo Dante Alberto Taboada, que comentó la fotografía de Cornelio Saavedra y dice primer presidente y gran boliviano. También a Chichu Panaciti, que comentó las fotos de Louis Brooks y que dice que nunca se hubiera imaginado que el encorsetamiento de la mujer también encorsetó la cabeza de las mujeres, y eso es lo que hablamos acá. O sea, el descorsetarse fue también liberar un montón de ideas y posturas a las que la mujer estaba relegada, no solo a usar corset, sino a estar en la cocina, a cuidar a los chicos, y sobre todo el ideal de mujer era ese: cinturita de avispa, cadera enorme, todo muy mantecoso, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Claro, este es el perfil que después trazó las chicas Divito, aquí el célebre caricaturista, ¿no? Claro. Este es un tema de fondo, que es la liberación femenina. La liberación femenina conlleva muchas cosas, no suena a creer que es también una liberación ideológica, ¿no? Claro, claro. Esto nosotros lo dijimos desde el lugar de el símbolo, ¿verdad? Claro. La mujer se saca el corset que la tenía constreñida y empieza una nueva vida, comienza a ingresar con el mayor número a la universidad, se anima a fumar, se anima a conducir automóviles, es decir, cosas que solamente estaban permitidas a los hombres. Inclusive, como ahora tenemos más tiempo en este programa especial de feriado, tenemos 30 minutos y nos podemos extender un poquito sobre esto. El diseño familiar va cambiando cuando la mujer le permite acceder no solamente a los estudios, primero a los estudios primarios, después a los estudios secundarios, a los estudios o medios y después a los estudios universitarios. Y fíjate vos que en el diseño de las familias también se veía esto. Es decir, ocurría acá y en cualquier parte del mundo, que un diseño que después hubo que ajustarlo. Hoy día, por ejemplo, en determinadas familias actuales y antiguas, ¿no es cierto?, o coetáneas a las nuestras, todos los hermanos fueron a la universidad, ¿sí?, o todos los hermanos fueron a la secundaria. En alguna familia en este tiempo empiezan estas cuestiones. Unos hermanos estudian y los otros hermanos lo sustentan, ¿sí? Sí. Le lavan la ropa, y de ahí empieza un esclavismo interno dentro de la familia, hasta que, por eso es un tema ideológico y se ha visto, yo diría, en miles de familias esto, que le ponían pilas a como hablan los chicos ahora, le asignaban un valor a unos hermanos sobre los otros hermanos. Entonces ahí estuvo equivocado y hubo que ajustarlo, ¿sí? Ahora no, van todos a la universidad, nadie es esclavo de otros,
¿sí? No. Porque en reiteradas familias se reitera esto en modus operandi, que hay que tener mucho cuidado también. Claro, porque se ponía todas las fichas por uno, para que ese fuera el que iba a triunfar en la familia. Y el resto estaba bajo las órdenes de ese hermano, Claro. porque era el que iba a estudiar. Entonces los demás tenían que trabajar para él, lavar para él, planchar para él. En el caso de las mujeres era más duro todavía Claro. esto. Pero por También suerte se revierte. Claro, se va revirtiendo y esos ajustes se van haciendo en la medida que avanza la época y avanza el siglo también. Siglo XX y XXI, ¿no? Ya XXI, pensar que un hermano tiene que sustentar al otro, le lava la ropa y tal esclavo, eso es inadmisible. Inadmisible, es impensable. Y como siempre decimos, en el siglo XX, en solo 100 años, se dieron muchos cambios que en otras épocas se dieron en siglos. Acá se dieron por décadas, ¿no? Claro. Y hablábamos para las chicas que la década del 20 fueron los años locos, la época de posguerra, en la cual la mujer se saca el corset, se acorta la falda, pero también hay otras idas y vueltas que no terminamos de decir. Claro. Pero en los años 60 hay una nueva revolución cultural donde la mujer ya directamente adopta en la moda la minifalda. Pero en otros campos ya directamente es protagonista directa, ya no se está metiendo por primera vez, ya es protagonista, como el arte, la política, Claro. las ciencias, la música, la literatura, ni hablar. O sea, ya la mujer está instalada como una parte importante de la sociedad. Por supuesto, esto lo estudian con más historiadores sociales, con más énfasis, y los psicólogos sociales, ¿no es cierto? Porque muchas veces en las familias hoy hay que corregir ese... Es decir, si bien es impensable, como hemos dicho, algunas pretenden volcar un modelo de unos que sirvan a los otros. Ahí está el error muchas veces, y hay un concepto de esclavismo total, ¿sí? Que con el tiempo se va diluyendo. Bueno, hay nuevos profesionales ahora, como los psicólogos sociales, ¿sí? Claro. Que estudian bien, y el psicólogo, el psiquiatra al nivel, ¿no es cierto?, de las conductas y de las medicaciones, porque es un médico fundamental. Pero hay que tener en cuenta todos estos detalles. Hay familias que intentan imponer todavía ese criterio que es nefasto en las generaciones que vienen, ¿sí? Sí, totalmente nefasto. Y sobre todo a las damas. Claro, siempre acá hemos hablado y hemos defendido a la mujer como protagonista de la historia también, que no solamente es historia de varones, claro, o de nombres de batallas. No, hoy la historia o la ciencia histórica tiende a revalorar todos los aspectos que hacen a la construcción humana. Y a la construcción humana estamos hablando de cuestiones culturales en las cuales la mujer en cada sociedad es un punto, es una base importante. Es muy fuerte esto porque, por ejemplo, nuestro equipo de historia activa fue concebido así, es decir, con participación femenina siempre, y hemos llegado al cupo, como decimos así metafóricamente, ¿no? 50 y 50%, ¿no? Dos nenas y dos nenes, que somos los que estamos hablando al aire ahora. Pero las nenas son las que hacen toda la producción. Claro, la producción, la investigación bibliográfica, claro, y otras cosas más también, los asesoramientos, las interacciones también. Que, bueno, es un equipo. Siempre nosotros hemos valorado a la mujer también, ¿no? Es como vos decís. Pero no es de ahora esto, no, desde siempre. Desde siempre, porque nosotros nos jactamos de ciertas ideas que hoy son de avanzada, y algunos hacen todo una especie de un bombo, pero nosotros la hemos sostenido desde hace muchos años, sí. Es decir, ya tantos años como décadas atrás. No, esto no lleva un lustro, sino décadas atrás. Sí. Y hoy justamente nos convocan diversas historias. Para el que nos va a escuchar toda la semana, hoy día es como que nosotros vamos a trazar el cimiento, ¿sí?, de lo que va a ser los programas posteriores, de martes, miércoles, jueves y viernes. Porque hoy día hemos hecho un parate importante, porque el lunes feriado es como un amortiguador del domingo, y como se nota en todos nosotros la tranquilidad en el domingo, ¿no? Ayer, con todo este ecosistema, que una, entre comillas, regresión al invierno, se notaba en la gente más, no solamente la calma por eso, sino también la calma porque el otro día no hay actividades. Claro, es un domingo mentiroso y está buenísimo. Claro. Porque es como un sábado disfrazado, se le puede llamar
de muchas formas, ¿no? Entonces, acá reflexionemos por qué es el día, ¿no es cierto? Vamos a trazar varias temáticas. En primer lugar, porque hoy es el Día de la Diversidad Cultural, ¿sí? Que obedece a un paradigma nuevo de hace muy poco tiempo, sustentado por toda una historia anterior, pero volcado en la parte legal. Y luego, ¿no es cierto?, el anterior día era el Día de la Raza, que también obedecía a otro paradigma. Y cada uno está asociado a un movimiento político. El Día de la Raza, nosotros lo explicamos en alguna oportunidad, estuvo asociado, ¿no es cierto?, al radicalismo, y acá está asociado al peronismo, ¿no? Pero más allá de las visiones, acá convergen las visiones políticas o de movimientos políticos, son los sentires sociales, son los nuevos descubrimientos e investigaciones históricas que nosotros también nosotros hemos, si bien siempre defendimos a Colón, siempre nos vamos a hacer cargo de eso, ¿no? Colón en el primer viaje. El tema de fondo acá, sin entrar en mayores polémicas que por ahí se dan, es excesivo el nivel de polémica inclusive que se dio en el año 92, ¿te acordás? Sí. Pero lo importante es el debate y la construcción de ideas. Bueno, la construcción de ideas que surgió en el 92 fue avanzando en 20 años y bueno, ahí tenemos la llegada al Día de la Diversidad Cultural. Por ejemplo, nuestros pueblos indígenas, que siempre nosotros respetamos, nuestros pueblos aborígenes, nuestros pueblos primitivos. Antes se le llamaba, por ejemplo, fíjense que cómo cambian los nombres y cómo cambia el paradigma. Antes uno tomaba un libro de historia y decía civilizaciones precolombinas. La idea de pueblos o civilizaciones antes de la llegada de Colón. Era todo un enfoque en la historiografía. Hoy decimos, bueno, nuestros pueblos originarios. Ya cambia el concepto cultural. El concepto cultural y de la óptica, ¿no es cierto?, de los que se ve. Hay restitución de tierra. También hemos contribuido también a asesorar a algunos grupos por ahí. Esto es que la gente, algunos pícaros se apoderan de las tierras que no le pertenecen, ¿no? Inclusive en muchas de las mercedes reales, nosotros también lo hablamos en alguna oportunidad de gente que nos antecedió en la investigación, para que no sepa, la merced real, que es una escritura pública, claro, hecha por el rey o representante del rey. En esos mercedes reales estaban incluidos los pueblos indígenas a los que les sacaban las tierras. También ha servido de sustento jurídico esto. Entonces siempre lo decimos que hace como 10 años sucedió esto. Ustedes saben que México, el norte de México y el sur estadounidense eran uno, ¿sí? Y bueno, habían pueblos, habían gente de origen que su tercera generación anterior había sido mexicano y ahí había heredado de los aztecas, mayas, ¿no es cierto?, y otros pueblos, las tierras, y se las había asignado el rey. Y esto es en pleno Estados Unidos. Entonces vinieron, esto que sucede, yo ayer estaba viendo esa película del Noé en Nueva York, no sé cómo se llama, que siempre me da bastante risa, pero los grandes negociados que allá también se hacen, digo allá por considerar primera potencia, primer país del mundo donde hay otras cosas, sí. No estamos poniendo a todo en la bolsa, ¿no? Pero es un poquito para reflexionar sobre el particular. Unos poderosos empresarios en el sur estadounidense y ex norte mexicano quisieron quitarle unas tierras a gente que era de origen mexicano y de origen indígena. Entonces presentaron las mercedes reales y el juez de primera instancia le dio la razón en la primera instancia. No tuvieron que llegar a una Suprema Corte. Claro. Esto fue en Texas, para ser más preciso. Y como le pasa a todos los usurpadores, ¿no? Sí. A la larga o a la corta se tienen que ir. ¿Me entienden? Sí, sí. Y esto es proceso de restitución que comenzó de tierras en Mendoza, de las tierras del secano Lavallino y otras tantas, digamos, a nivel nacional. Hoy tenemos Instituto de Asuntos Indígenas. Esto es muy importante, o de asuntos de pueblos originarios, que la gente se sienta, orgullosa de sus ancestros de pueblos originarios. Bueno, vos mismo también has hablado, ¿no es cierto?, de tu ancestra también, ¿no? Sí, de mi abuela, concretamente, mi abuela María Hermelinda López, que era hija de una aborigen y de padre español, o sea, era una criolla completa,
Por ahí he subido algunas fotografías de mi abuela porque es evidente en los rasgos físicos de ella, en su rostro, en su cuerpo, esa ascendencia, ¿no?, indígena o aborigen, de lo cual me pone muy, muy orgulloso, ¿no?, cuando la veo a doña María en sus años jóvenes, morocha, de ojos rasgados, muy bonita. No lo debería decir porque era mi abuela, pero esa herencia cultural tan fuerte que está acá se manifestó, por ejemplo, en ella, en la cual yo lo pude ver, lo pude hablar con esa persona, ¿no? Así que, a pesar de que falleció cuando yo era bastante chico, yo estaba en tercer grado, pero esa persona es un ejemplo, es un emergente de esto que estamos hablando, ¿no? Y yo creo, y lo hemos dicho muchas veces, que se criticó tanto a don Hipólito Yrigoyen, que siempre es materia de críticas, ¿no?, pero se lo criticó tanto por ese decreto en que declara el 12 de octubre Día de la Raza, como un discriminador, un racista, un fascista insoportable. En realidad, lo que quiso hacer Yrigoyen, lo que quiso plasmar en ese decreto tan famoso que hoy ya está derogado, quiso exaltar el Día de la Nueva Raza. Estoy diciendo, claro, a todas las María Ermelinda López que hubieron en este país después de esto. Claro. Quiero que esto se entienda, y que, si bien Yrigoyen, como digo, es materia de muchas críticas en otros temas, en este me parece que fue injusto que se lo tildara de discriminador claro, porque después porque no es ese el espíritu. Hizo abuso, muchos hicieron abuso de ese día, ¿no es cierto? Hicieron cosas que no correspondía, claro, y no interpretaron ni leyeron bien el decreto de 1917 que nosotros hemos hablado en reiteradas veces, así como es importante esto derogado, ¿no es cierto?, que se construye el nuevo día, se le da otro perfil, otra óptica, como hemos dicho, mucho más amplia, mucho más abierta, el Día de la Diversidad Cultural. Es decir, ahí tenemos un concepto historiográfico, político, ideológico mucho más amplio, ¿sí? Bueno, yo te voy a pedir algo, si vos querés, ¿no? Esto es una petición personal, pero también creo que muchos de nuestros oyentes deben compartir. ¿Vos podés subir la foto de tu abuela a nuestro Facebook institucional? Sí. Te lo dejo pensando, ¿no? Por supuesto que sí. Esto ya depende de vos, ¿sí? Va a ser un gran gusto para mí, un gran claro, honor poner como para demostrar esto que estamos diciendo. Sí, ¿sí? por supuesto. Porque vos tenés, yo lo digo así al aire porque mi amigo Alejandro tiene un registro fotográfico familiar muy rico y que ha reconstruido cosas que hasta que se han perdido en la historia. Sí. Así como está ese portal de Mendoza Antigua muy bueno. Son amigos nuestros. Y que son amigos nuestros también. Bueno, Alejandro ha reconstruido parte de su historia familiar también, de otras historias como la nuestra también, porque se ha dedicado a recuperar fotos que teníamos medio parecían daguerrotipo y les ha hecho el ajuste tecnológico correspondiente, ¿no? Es decir, me gustaría que subieras en la medida de lo posible. No, sí, eso lo tengo encarpetado cibernéticamente, en un soporte cibernético, a todo este archivo que he logrado recuperar de mi familia y de otros y de amigos también, y como para hablar de la diversidad, esto que estamos sustentando hoy, claro, que es la diversidad cultural. Va a ser un verdadero honor subir a la foto de María Ermelinda al muro de Historia Activa, o de Hermela, como le decía su marido, mi abuelo, claro, don Carlos Cruz Mesa. Así es. Entonces, ese es un tema que después vamos a ir desarrollando también. Esto no se va a creer que se acorta en este día, que es para la reflexión un poco de por qué estamos en feriado. Y como este cimiento también decimos que, bueno,
También vamos a continuar con las memorias de Saavedra, porque le dimos un retoque el viernes, y ahora le vamos a dar otra amplitud, ¿no es cierto, Alejandro?, durante la semana. Así y es. luego entraremos en la autobiografía de Belgrano, con esta idea de que empezamos con el General Paz, seguimos con Iriarte, que son los narradores de sucesos contemporáneos que nos dan la presencia, si bien subjetiva, como vos bien dices, ¿no es cierto?, una realidad histórica importantísima, ¿no? Mirá cuando escribamos nuestras memorias. Usted tiene mucho escrito, ¿eh? Yo lo Sí, le debo decir. Siempre decimos, como le decía Herodoto a Halicarnaso, lo que vi, lo que oí, ¿no? También está eso. Sí, sí. Yo tengo, digamos, mi propio material, no sé si autobiográfico, porque no me roza a mí, pero sí de personajes que conocí, anécdotas. Eso lo he escrito sin llevar un diario personal, pero ahí toco muchos temas que incluso lo hemos compartido con vos años otrora, y sí, eso está bueno. Yo le voy a decir algo de Alejandro, así, eso se lo comparto públicamente, lo que nos pasó en una trastienda de historia activa, hablando de memorias, ¿no? Invitamos a un muchacho que había sido amiguito de la infancia de Alejandro, del barrio, ¿no? Y se había dedicado a otros temas, a investigar, y bueno, lo invita. Entonces, yo escuché esta conversación. Acá soy indirecto en esto, pero soy testigo de esto. Alejandro estaba siempre muy conmovido por la historia del papá, porque el papá había sido superintendente de irrigación y había soportado una bomba, ¿sí? Y fíjense lo que son las diferentes concepciones. El otro muchacho, su amiguito de la infancia, ahora ya grande como nosotros, no tenía tan presente ese detalle, sino quería exponer lo que él venía a exponer realmente. Claro. Pero Alejandro lo sustrajo a la historia, ¿sí? Y muchas veces a la gente no le gusta, ¿sí?, esto de la reconstrucción historiográfica. La reconstrucción histórica es bastante interesante. Eso lo pude ver en carne y hueso. Nosotros nos ha pasado, yo lo comento porque nos pasó acá en la radio, pero nos ha pasado en decenas de veces de que cuando uno empieza a reconstruir la historia, algunos se empiezan a poner incómodos. Claro. Es un tema complicado en el sentido de que la reconstrucción histórica implica el emergente de verdades o de temas que han sido mejor ser olvidados. Claro. Sobre todo cuando se refieren a historias personales, ¿no? Claro. Que solo te influyen a vos. Y que nadie está exento. Nadie está exento de eso. Digámoslo así. Y después, que vamos a seguir con este género prosopográfico que se llama la historiografía, o, para el que no sepa, en la historia de las corrientes históricas, de los pensamientos de los historiadores y de las escuelas de historiadores que hay en el mundo, ¿no? También vamos después a hablar de Eric Hobsbawm, ¿no es cierto?, que falleció el otro día, un historiador inglés, también que dio una línea histórica interesante. Ya vamos a seguir hablando del tema. Y también tenemos el cumpleaños de Perón. Sí. Tema que empezaremos hoy, seguiremos desarrollando. Estos son los temas cimentales de la semana, ¿no? Claro, hoy hemos contado una fotografía del teniente primero Perón, muy joven, 1925, con 30 años, fumando un cigarro, con su uniforme de oficial de infantería. Y acá también hay nuevas tendencias, ¿no? Que le hemos dicho muchas veces, lo volvemos a repetir. Hoy es el día oficial del cumpleaños de Perón, 8 de octubre de 1895, en el Partido de Lobos, provincia de Buenos Aires. Pero ya hay una certeza, sino que todavía es como que no se institucionaliza, que en realidad la fecha de nacimiento de Perón es el 7 de octubre de 1893. Es decir, un día antes, 2 años antes. Recordemos que no solo Perón, sino toda la generación de él, cuando se trataba de hijos que se le llamaban entonces hijos naturales, es decir, hijos extramatrimoniales, tendían mucho al ocultamiento real del origen, sobre todo cuando iban a enrolarse. Para el hombre,
era muy vergonzoso admitir un pasado de hijo natural. Claro. Eso era muy común. Y en una sociedad que discriminaba. En una sociedad que discriminaba y sobre todo estos hombres preservando el honor de la madre, ¿verdad? Eso habla de una generación que valoraba mucho eso y por eso es que se fraguaban estas cosas, pero lo cierto es que era libriano, 7 de octubre, 8 de octubre es lo mismo, pero es un hombre que nace a fines del siglo XIX y va a tener el protagonismo que va a cambiar la historia a partir de la mitad del siglo XX en la Argentina. Eso lo sabemos todos, nos guste o no, a todos. Y le hemos querido traer acá porque hoy es el día oficial de su cumpleaños, ¿sí? Y lo celebró a lo largo de su vida, siempre el 8 de octubre. Está una postal anecdótica del 8 de octubre de 1945, cuando lo están por echar, cuando ya la oposición ha avanzado, lo detienen el 9 de octubre, y él igual da una fiesta de cumpleaños en el subsuelo del Ministerio de Guerra, donde aprovecha para despedirse, dice: gracias por celebrar mi cumpleaños, entre sanguchitos y copas de vino, el ágape, y se despide porque sabe que se viene la contra. ¿Y por qué no festejar el cumpleaños también? ¿Por qué no festejar el cumpleaños? Él lo quiso festejar porque ese día cumplía 50 años. Y era un coronel joven, viudo. Era un hombre muy sociable también, más allá de las ideas políticas. Y como lo vemos en esta fotografía, un hombre sumamente simpático. Se metía a todo el mundo en el bolsillo, eso nadie lo duda. Sí, lo han dicho grandes opositores. No solamente lo han dicho gente del propio partido que él empezó, sino grandes opositores. Yo lo escuché a Balbín alguna vez. Claro. Decir. Incluso está Tomás Eloy Martínez, que escribió cosas muy críticas sobre Perón. Sin embargo, tiene muy vivido el recuerdo del primer día que lo encontró. Ese hombre afable, perfumado, que cuando intentó sacar un cigarrillo, Perón ya tenía el encendedor en la mano para encendérselo. Esas cosas hablan muy bien, dice, de un hombre que es sociable y sobre todo muy inteligente. El mismo Jauretche, ¿no? Sí, Jauretche. Que después se sumó a él. Y bueno, vos has dicho el comentario de Jauretche muchas veces, ¿no? Yo a este milico me lo como crudo, dijo. Déjamelo a mí. Y volvió: muchachos, hay que hacerse peronistas. Es así. Claro, sí. Y la idea de Balbín decía eso, que bueno, era... De hecho, Balbín despide los restos de Perón en 1974. Creo que fue el discurso más sincero de todos los que se dijeron ahí, que fueron muy formales, de protocolo. El mejor discurso fue el de Ricardo Balbín como representante de la oposición. Y dijo: este viejo adversario despide a un amigo. Claro, eso quedó filmado para la historia, ¿no? Sí. Pero eso ya lo venía diciendo antes. Sí. Y ese acercamiento signó el regreso de Perón a la Argentina en los convulsionados años 70, ¿verdad? Creo que es el mejor ejemplo de la postura que trajo Perón para iniciar su tercera presidencia. Así es. Mañana vamos a hacer todo este seguimiento de temas, ¿no es cierto? Vamos los primeros años de él, ¿no es cierto? Sí, es todo muy interesante. Es muy interesante quién fue la mamá, el papá, cuándo lo reconocieron, por qué el apellido, porque empezó como apellido Sosa y después como Perón, ¿no? Claro, Juan Domingo Sosa. Vos los has dicho muchas veces. Bueno, estamos llegando al final de Historia Activa. Gracias, Cristian, por la operación técnica. Bueno, y sigue el boletín informativo y bueno, sigue toda la programación de Radio Nacional. Está lindo para escuchar radio. Así es. Hasta mañana. Chao.